año 2023. Que Dios les bendiga ricamente en este nuevo año. Pero yo te voy a dar unos consejos muy especiales que vas a ver que realmente será una realidad en tu vida. El principio del nuevo año siempre hacemos resoluciones, pero yo les aconsejo que hagamos resoluciones dándole la prioridad a nuestra vida espiritual para que realmente veamos la bendición de Dios en cada detalle, aún en las pruebas, porque vemos la mano de Dios. Tenemos 3 palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 2:2 que dice, pues me propuse. Y hoy les aconsejo que nos propongamos a buscar a Dios como nunca antes. Y digamos, me propongo colocar a Cristo delante de mí. El Salmo 16:8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovida. Realmente tenemos que tener en cuenta siempre al Señor, en el trabajo, en cualquier lugar que estemos, en compañía de quien estemos, diré, Señor, habita aquí delante de mí. Practicaré la presencia de Dios en cualquier cosa que yo esté haciendo para que podamos verdaderamente siempre tener la convicción de que no seremos conmovidos, venga lo que venga. En segundo lugar, digamos, me propongo presentarme a Dios aprobada. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El hombre y la mujer de Dios meditarán en la palabra de Dios todo el tiempo. Y mire lo que dice Salmo 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué bendición! Debemos de hacer que la palabra de Dios sea nuestra delicia, que podamos meditar en ella de día y de noche, porque esta es la llave para la prosperidad. Cuando fundamentamos nuestra vida en la palabra de Dios y meditamos en ella a fin de definir nuestras opiniones, nuestras actitudes y nuestras acciones para agradar a Dios, Dios por consecuencia trae bendición y prosperidad. Dios le habló a Josué antes de llevar al pueblo a la tierra prometida. Le dio varios consejos y entre ellos fue allí en Josué 1:8 de esta manera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa de Dios. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, vamos a ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas, la felicidad, porque aún cuando pasamos las pruebas podemos tener su ayuda, su fortaleza y su gracia que nos sostiene en todo momento. Comenzando un nuevo año desconocido, debemos de asegurarnos, como dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. En tercer lugar, me propongo tomar mi lugar en un guerrero
de oración. Efesios 6, 18, donde allí nos habla de la lucha espiritual que no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. El Señor nos da la armadura y las armas espirituales, y una de ellas es la oración. Y ahí en Efesios 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La necesidad principal en el trabajo de la obra de Dios y en nuestras vidas personales debe ser la oración. Es más importante aún que los sermones. Satanás se ríe de nuestras actividades cuando los cristianos no se dedican completamente a la oración. La oración es el arma espiritual universal de guerra para todos los creyentes en Cristo Jesús. Debemos de orar en todo tiempo en el Espíritu para que esas oraciones sean a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios allí mismo, en este capítulo 6 de Efesios, nos habla que es la espada del Espíritu. Cuando oremos, oremos conforme a la voluntad de Dios y el Espíritu nos guía. Vemos en la vida del apóstol Pablo, él oraba por las iglesias y inspirado por el Espíritu Santo oraba lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y allí en Efesios, en Colosenses, en Filipenses hay oraciones apostólicas del apóstol Pablo a favor del pueblo para que nosotros oremos también de esa manera por nosotros mismos, por nuestra familia, por la iglesia. Y veremos el resultado de Dios en el tiempo de Dios, porque Dios tiene su tiempo para todas las cosas y tenemos que esperar en Él. La oración es un arma espiritual para todos los creyentes. Dejar de orar con diligencia es falta de tener esa comunión con Dios y también falta de fe. También cuando el Señor refirió una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración persistente se cuenta como fe. En los últimos días antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo aumentará la oposición diabólica a sus oraciones. Yo creo que muchos cristianos pueden decirme, como me ha pasado a mí, que muchas veces cuando voy a orar me acuerdo de muchas cosas y siempre está presentando algo para que no tomemos ese tiempo. Pero tenemos que tomar la decisión firme de tener tiempo de calidad con el Señor diariamente. El Señor Jesús sigue diciendo allí en Lucas 18, 7 y 8, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense qué pregunta la del Señor. Esta pregunta que Él hace probablemente indica que a la medida que Dios se acerca por su pueblo, veremos la maldad que será dominante en el mundo y muchos cristianos se apartarán de la fe genuina en Dios. Por eso debemos de preocuparnos. ¿Estoy perseverando en la fe continuamente, firme en la oración? ¿O estoy preocupada con esta vida que no anhelo el retorno de Cristo y su reino? Recuérdate de estas 3 resoluciones y tenla en tu corazón, recuérdala. Si quieres, anótala y practícala, mejor dicho.
Me propongo colocar a Cristo delante de mí, que Él sea lo más importante para mí. Me propongo presentarme a Dios aprobada, estudiando su palabra, obedeciendo su palabra y compartiendo la palabra de Dios a otras personas, porque ella es la que edifica nuestra fe. Ella es la que nos guía para que podamos tener éxito en la vida y felicidad. Y en tercer lugar, me propongo a tomar un lugar en la guerra de oración. Seamos guerreros de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque desde muy pequeña me enseñaron esta bendición de poderme acercar a Dios y clamar a Dios. Y no hay problema, no hay situación que Dios no resuelva cuando nosotros con fe y confianza en Él vamos delante de su presencia, porque precisamente Jesucristo nos abrió el camino para que podamos acercarnos a Dios confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios nos ayude en este nuevo año para que podamos cumplir con estas resoluciones y podamos disfrutar de la bendición de Dios, de la fortaleza de Dios, de la gracia de Dios que fluye a través del Espíritu Santo y la oración. De nuevo les deseo un feliz año 2023 y que podamos poner a Cristo en primer lugar y Él se encargará de guiarte, de bendecirte y de darte lo que tú necesitas porque Él es nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga.